La ciudad despertaba con un murmullo tibio. Pasos, coches, una radio que traía canciones olvidadas. En medio de ese sonido constante, un anciano narrador se sienta ante una mesa de madera gastada, con una linterna que apenas ilumina sus manos. El aire huele a pan caliente y lluvia reciente, y en ese aroma se esconde una pregunta que no quiere quedarse dormida. Nadie lo ve como un hombre extraordinario, pero sus ojos han visto tormentas y han aprendido a esperar la calma después de la lluvia. La habitación donde empieza la historia es más que paredes. Es un pequeño refugio contra el ruido del mundo. Hay una lámpara que proyecta sombras suaves, como si alguien pintara con luz para acompañar las dudas. En la mesa hay un cuenco con frutas, una taza de té humeante y un cuaderno con líneas que ya no siguen un orden exacto. El anciano escribe, y al hacerlo, parece hablar consigo mismo y con quienes lo escucharían una hora después, cuando la noche caiga de nuevo sobre la ciudad. El protagonista de este capítulo, llamado Mateo, no busca milagros ni respuestas grandiosas. Él busca un sentido que pueda sostenerse cuando el día se apaga y las luces de la calle se vuelven espejos en la ventana. En su vida ha habido logros y pérdidas, risas y silencios que duelen. Y aún así, cada mañana se pregunta si todo ese esfuerzo tiene un borde que no se deshilache con el tiempo. La primera escena nos muestra una verdad simple. La fe, si existe, no garantiza un mapa sin curvas. Mateo ha conocido temprano la promesa de un camino claro, pero las curvas siguieron apareciendo. En su mente, esas curvas se confunden con la duda y con el ruido que su cabeza acumula cada amanecer. Aún así, él quiere creer que hay algo más allá de lo visible, algo que sostenga el peso de su pecho cuando la ciudad parece no notar su existencia. La ciudad no se detiene, pero Mateo siente que algo dentro de él se queda quieto. Ve luces que parpadean como promesas y escucha un tambor constante detrás de sus paredes. Entre los escaparates brillantes hay un vacío que nadie parece notar, un hueco que crece cuando la risa de la gente se aleja. Él quiere creer que la felicidad está cerca, pero el eco de preguntas antiguas vuelve a su cabeza con cada paso que da. La mañana trae una racha de logros visibles, un nuevo contrato, una admiración breve, redes sociales que muestran sonrisas perfectas. Aún así, al volver a casa, el silencio parece más grande que el apartamento mismo. Mateo cuenta las horas con las manos temblorosas y se pregunta si todo aquello que brilla puede llenarlo por completo. No es miedo a lo grande, es miedo a lo invisible, a lo que no se puede medir con una regla. En la mesa de la cocina, un calendario con fechas marcadas le recuerda metas apretadas: estudiar, trabajar, cuidar a quienes ama. Cada tarea parece una luz que lo acerca a un lugar donde ya no hay silencio, sino ruido constante que consume todo descanso. Él intenta desconectar, apaga el teléfono, apaga la música, y aún así, la sensación de vacío no se apaga. Se pregunta si la plenitud se compra con conquistas, o si hay otro tipo de riqueza que aún no sabe reconocer. Una conversación con un amigo aparece en su mente como una escena de cine. Risas cortadas por una pausa larga, miradas que dicen más que las palabras. El amigo habla de gratitud, de encontrar un hogar dentro de uno mismo, de mirar hacia adentro sin miedo. Mateo escucha, pero la idea chirría en su pecho. ¿Cómo hallar un hogar cuando el cuarto está lleno de objetos que brillan pero no calientan? Entonces, una imagen le llega como un susurro sencillo. La luz no es solo lo que brilla por fuera, también es la claridad que puede nacer cuando se miran las heridas que nadie quiere enseñar. La noche cae con un mal de lluvia suave golpeando el techo. En ese silencio, Mateo abre un cuaderno y escribe sin permiso del mundo. ¿Qué deseo verdadero está escondido bajo la capa de logros? No busca una respuesta grandiosa, solo una señal pequeña que diga que no está solo. En esa escritura, descubre una palabra que no había puesto en su vocabulario: humildad. Es decir, la capacidad de mirar lo propio sin miedo a lo que otros podrían pensar.
la voluntad de admitir que el vacío existe y que no se llena con apariencias. A partir de esa revelación, empieza a ver el peso que traía encima como un propio cuerpo que necesita ser cuidado, alimentado con verdad y paciencia. El capítulo invita a una pausa, la tentación de comprar la plenitud sin profundizar. Mateo decide que no quiere seguir midiendo la vida con métricas ajenas, sino con una medida que haga sentido cuando la música se apaga. Se pregunta si Dios, o lo que él llama lo divino, podría ser ese compañero silencioso que escucha cuando nadie más escucha. La respuesta no llega con un trueno, sino con una sensación suave de presencia. No un cartel luminoso, sino una brisa que acompaña una respiración consciente. Y así, en medio del brillo que no calma, Mateo descubre un mínimo rayo que puede abrir una ventana hacia una verdad más simple. La plenitud podría empezar cuando uno deja de perseguirla como si fuera un premio y la empieza a construir desde la honestidad de la vida cotidiana. La noche desciende con una manta de silencio y Mateo se encuentra caminando entre sombras que se enlazan con luces débiles. Sus pasos resuenan sobre la acera mojada, como si cada salto fuera una pregunta que aún no encuentra su respuesta. En su pecho late una duda que no quiere dormirse. ¿Dónde está Dios cuando la tristeza llega sin anunciarse? Él quiere creer, pero la voz interior parece susurrar que la creencia debe enfrentarse a la realidad tal como es. La ciudad parece contener tantas historias, risas prestadas, llantos guardados, promesas que se deshilachan en el borde de una madrugada tranquila. El pasaje siguiente transcurre por una calle estrecha que huele a lluvia reciente y a cemento. Las farolas proyectan sombras que bailan alrededor de él, como si la oscuridad quisiera enseñarle un juego antiguo. Mateo se detiene frente a una ventana iluminada y ve una habitación pequeña, una mesa, una vela, un cuaderno vacío. En ese reflejo, comprende que la fe no es un truco para evitar el dolor, sino una forma de mirar la verdad con coraje y paciencia. En ese instante, la pregunta se amplía. ¿Qué significa confiar cuando todo parece derrumbarse alrededor? Se abre ante él un diálogo interior que va tomando forma, como un mapa que se despliega poco a poco. Habla con alguien que no vería jamás, pero que siente cerca. La voz de la memoria, la voz de quienes aprendieron a vivir con pérdidas. Esa conversación revela una intuición suave. La presencia de lo divino no siempre llega como una explosión, a veces llega como un respiro que se queda. Mateo recuerda a su abuela, que decía que la fe no es una prisa, sino una constancia, una luz que no apaga la noche de golpe, sino que la acompaña paso a paso. A partir de esa imagen, la duda se convierte en una pregunta más pequeña, pero más honesta. ¿Qué significa confiar cuando uno no entiende del todo? La marcha continúa hacia un parque cercano, donde el viento mueve las hojas con paciencia y el murmullo de la ciudad se desvanece en un susurro. Allí se sienta en un banco y observa a las personas pasar. Una madre con su niño, un anciano que camina con la ayuda de un bastón, un grupo de jóvenes que ríe sin prisa. En cada rostro hay una historia de vacío y de deseo de ser abrazado por algo mayor. Mateo entiende entonces que la fe no es un paraguas que evita la lluvia, sino una mano que acompaña cuando la tormenta es más fuerte. Y en esa comprensión se abre una rendija de claridad. La presencia de Dios o de lo trascendente no está en el ruido o en las palabras grandilocuentes, sino en la capacidad de sostenerse con honestidad en medio del dolor. El pasaje llega a una especie de silencio activo, una promesa de que la búsqueda no es en vano, que la pregunta tiene un valor propio incluso si no trae respuestas brillantes. Mateo se permite una pequeña ruptura. No necesitará tener todas las respuestas para avanzar. Decide dar un paso más hacia la honestidad, a mirar el vacío sin miedo y a nombrarlo con palabras simples. En ese acto, siente que el peso de la duda puede convertirse en una escalera de madera
que lo eleva hacia una presencia que no se impone, sino que acompaña. La escena de cierre lo muestra sentado en el borde del mundo conocido, con una respiración más larga y una mirada fija en el horizonte. Lo que parecía ausencia empieza a insinuar una presencia suave que invita a continuar la historia con paciencia y valentía. La última página de este viaje llega cuando la ciudad duerme y las luces se apagan una a una, dejando solo aquellas que se atreven a brillar con paciencia. Mateo camina por una acera seca, sintiendo en los talones la historia de cada paso y la promesa de un nuevo comienzo. En su pecho late una calma que no sugiere olvido, sino una forma de ver con honestidad lo que antes se ocultaba. La noche respira suave y la ciudad, ya sin prisas, parece escuchar su decisión de mirar sin miedo hacia adentro. A lo largo de la madrugada, Mateo participa de un ritual sencillo: mirar a su alrededor con ojos nuevos, como quien mira por primera vez una habitación que siempre estuvo allí. Ve a una mujer que barre la entrada de un edificio, a un niño que persigue una pelota pequeña, a un hombre que toca un acordeón viejo y su música se mezcla con el murmullo del tráfico. Cada rostro lleva una historia de vacío y deseo, una señal de que la plenitud no es un lugar lejano, sino un modo de estar presente con lo que llega. En ese encuentro, descubre que la luz real no es la lucidez que todo lo resuelve, sino la humildad con la que se escucha a los demás y se cuida a uno mismo a la vez. El capítulo despliega una verdad sencilla que parece una semilla. La fe no es un truco para evitar la oscuridad, es una forma de atravesarla. Mateo entiende que la presencia de lo trascendente no llega como un rayo que disipa la noche, sino como una brisa que acompaña la respiración. En esa brisa descubre una relación que no exige perfección, sino paciencia, con su propio dolor, con las personas cercanas y con una idea de Dios que se siente más como una compañía silenciosa que como un juez. La idea no se impone, se ofrece como una mano tendida, y él decide tomarla sin precipitaciones. Una conversación interior, que nació tímidamente en la oscuridad, se vuelve clara como un faro al final de un muelle. Habla con esa voz cálida que ha estado en segundo plano, la de la infancia y la memoria, la de quienes aprendieron a sostenerse sin ruido. Le dice que la plenitud no llega al romperse la noche con un estallido, sino al permitir que la vida tenga peso propio, el peso de la luz que ilumina una mesa compartida, el peso de una verdad que puede decirse con calma. En ese reconocimiento, Mateo descubre que la libertad no es hacer lo que quiere sin consecuencias, sino elegir con conciencia lo que merece su tiempo y su esfuerzo. Y en esa elección nace una sensación de abrazo. No de un abrazo que elimina el dolor, sino de uno que acompaña mientras se transforma. El clímax llega en una escena de servicio pequeño. Ayudar a un vecino a cargar unas cajas, escuchar su historia y notar cómo el cansancio se transforma en gratitud. En ese gesto simple hay una enseñanza. La luz que no hiere, la que no busca lucirse, es la que se comparte. Mateo comprende que la verdadera fe se revela en la consistencia de las acciones, en las decisiones repetidas que suman una vida más humana. No hay milagro repentino, solo una acumulación de gestos que sostienen. Y en esa acumulación, la presencia de lo trascendente se hace tangible como una presencia amable que no exige nada, solo acompaña y libera poco a poco la carga del día a día. El cierre llega con una imagen suave. Mateo sentado en su sillón, mirando por la ventana la ciudad que continúa su murmullo nocturno. Sus ojos ya no buscan pruebas extraordinarias, sino una verdad cotidiana que atraviesa el ruido y el cansancio. Comprende que la plenitud no es un premio, sino un camino, una forma de habitar la vida con claridad y ternura. Y sabe que el viaje no termina aquí, que cada amanecer traerá nuevas decisiones y nuevas oportunidades para vivir con el peso de la luz en los hombros de forma serena y valiente.
La última página de este viaje llega cuando la ciudad duerme y las luces se apagan una a una, dejando solo aquellas que se atreven a brillar con paciencia. Mateo camina por una acera seca, sintiendo en los talones la historia de cada paso y la promesa de un nuevo comienzo. En su pecho late una calma que no sugiere olvido, sino una forma de ver con honestidad lo que antes se ocultaba. La noche respira suave, y la ciudad, ya sin prisas, parece escuchar su decisión de mirar sin miedo hacia adentro. A lo largo de la madrugada, Mateo participa de un ritual sencillo: mirar a su alrededor con ojos nuevos, como quien mira por primera vez una habitación que siempre estuvo allí. Ve a una mujer que barre la entrada de un edificio, a un niño que persigue una pelota pequeña, a un hombre que toca un acordeón viejo y su música se mezcla con el murmullo del tráfico. Cada rostro lleva una historia de vacío y deseo, una señal de que la plenitud no es un lugar lejano, sino un modo de estar presente con lo que llega. En ese encuentro, descubre que la luz real no es la lucidez que todo lo resuelve, sino la humildad con la que se escucha a los demás y se cuida a uno mismo a la vez. El capítulo despliega una verdad sencilla que parece una semilla. La fe no es un truco para evitar la oscuridad, es una forma de atravesarla. Mateo entiende que la presencia de lo trascendente no llega como un rayo que disipa la noche, sino como una brisa que acompaña la respiración. En esa brisa descubre una relación que no exige perfección, sino paciencia, con su propio dolor, con las personas cercanas y con una idea de Dios que se siente más como una compañía silenciosa que como un juez. La idea no se impone, se ofrece como una mano tendida, y él decide tomarla sin precipitaciones. Una conversación interior, que nació tímidamente en la oscuridad, se vuelve clara como un faro al final de un muelle. Habla con esa voz cálida que ha estado en segundo plano, la de la infancia y la memoria, la de quienes aprendieron a sostenerse sin ruido. Le dice que la plenitud no llega al romperse la noche con un estallido, sino al permitir que la vida tenga peso propio, el peso de la luz que ilumina una mesa compartida, el peso de una verdad que puede decirse con calma. En ese reconocimiento, Mateo descubre que la libertad no es hacer lo que quiere sin consecuencias, sino elegir con conciencia lo que merece su tiempo y su esfuerzo. Y en esa elección nace una sensación de abrazo. No de un abrazo que elimina el dolor, sino de uno que acompaña mientras se transforma. El clímax llega en una escena de servicio pequeño: ayudar a un vecino a cargar unas cajas, escuchar su historia y notar cómo el cansancio se transforma en gratitud. En ese gesto simple hay una enseñanza. La luz que no hiere, la que no busca lucirse, es la que se comparte. Mateo comprende que la verdadera fe se revela en la consistencia de las acciones, en las decisiones repetidas que suman una vida más humana. No hay milagro repentino, solo una acumulación de gestos que sostienen. Y en esa acumulación, la presencia de lo trascendente se hace tangible como una presencia amable que no exige nada, solo acompaña y libera poco a poco la carga del día a día. El cierre llega con una imagen suave. Mateo sentado en su sillón, mirando por la ventana la ciudad que continúa su murmullo nocturno. Sus ojos ya no buscan pruebas extraordinarias, sino una verdad cotidiana que atraviesa el ruido y el cansancio. Comprende que la plenitud no es un premio, sino un camino, una forma de habitar la vida con claridad y ternura. Y sabe que el viaje no termina aquí, que cada amanecer traerá nuevas decisiones y nuevas oportunidades para vivir con el peso de la luz en los hombros de forma serena y valiente. La última página de este viaje llega cuando la ciudad duerme y las luces se apagan una a una, dejando solo aquellas que se atreven a brillar con paciencia. Mateo camina por una acera seca, sintiendo en los talones la historia de cada paso y la promesa de un nuevo comienzo. En su pecho late una calma que no sugiere olvido,
sino una forma de ver con honestidad lo que antes se ocultaba. La noche respira suave, y la ciudad, ya sin prisas, parece escuchar su decisión de mirar sin miedo hacia adentro. A lo largo de la madrugada, Mateo participa de un ritual sencillo: mirar a su alrededor con ojos nuevos, como quien mira por primera vez una habitación que siempre estuvo allí. Ve a una mujer que barre la entrada de un edificio, a un niño que persigue una pelota pequeña, a un hombre que toca un acordeón viejo, y su música se mezcla con el murmullo del tráfico. Cada rostro lleva una historia de vacío y deseo, una señal de que la plenitud no es un lugar lejano, sino un modo de estar presente con lo que llega. En ese encuentro, descubre que la luz real no es la lucidez que todo lo resuelve, sino la humildad con la que se escucha a los demás y se cuida a uno mismo a la vez. El capítulo despliega una verdad sencilla que parece una semilla. La fe no es un truco para evitar la oscuridad, es una forma de atravesarla. Mateo entiende que la presencia de lo trascendente no llega como un rayo que disipa la noche, sino como una brisa que acompaña la respiración. En esa brisa descubre una relación que no exige perfección, sino paciencia, con su propio dolor, con las personas cercanas y con una idea de Dios que se siente más como una compañía silenciosa que como un juez. La idea no se impone, se ofrece como una mano tendida, y él decide tomarla sin precipitaciones. Una conversación interior que nació tímidamente en la oscuridad se vuelve clara como un faro al final de un muelle. Habla con esa voz cálida que ha estado en segundo plano, la de la infancia y la memoria, la de quienes aprendieron a sostenerse sin ruido. Le dice que la plenitud no llega al romperse la noche con un estallido, sino al permitir que la vida tenga peso propio. El peso de la luz que ilumina una mesa compartida, el peso de una verdad que puede decirse con calma. En ese reconocimiento, Mateo descubre que la libertad no es hacer lo que quiere sin consecuencias, sino elegir con conciencia lo que merece su tiempo y su esfuerzo. Y en esa elección nace una sensación de abrazo, no de un abrazo que elimina el dolor, sino de uno que acompaña mientras se transforma. El clímax llega en una escena de servicio pequeño: ayudar a un vecino a cargar unas cajas, escuchar su historia y notar cómo el cansancio se transforma en gratitud. En ese gesto simple hay una enseñanza. La luz que no hiere, la que no busca lucirse, es la que se comparte. Mateo comprende que la verdadera fe se revela en la consistencia de las acciones, en las decisiones repetidas que suman una vida más humana. No hay milagro repentino, solo una acumulación de gestos que sostienen. Y en esa acumulación, la presencia de lo trascendente se hace tangible como una presencia amable que no exige nada, solo acompaña y libera poco a poco la carga del día a día. El cierre llega con una imagen suave: Mateo sentado en su sillón, mirando por la ventana la ciudad que continúa su murmullo nocturno. Sus ojos ya no buscan pruebas extraordinarias, sino una verdad cotidiana que atraviesa el ruido y el cansancio. Comprende que la plenitud no es un premio, sino un camino, una forma de habitar la vida con claridad y ternura. Y sabe que el viaje no termina aquí, que cada amanecer traerá nuevas decisiones y nuevas oportunidades para vivir con el peso de la luz en los hombros de forma serena y valiente.